Así viendo una calle de mi ciudad de Rosario, eh, doy inicio a una serie de videos en los que voy a intentar describir algunas características estrictamente rosarinas en clave astrológica, ¿no es cierto? De acuerdo a la rectificación de su horario que realicé ya hace eh, aproximadamente un mes y que estoy poniendo a prueba con distintos experimentos. Eh, Hace unos días atrás, con el partido de Central, con el colega Juan Cruz, estuvimos viendo también cómo funcionaba ese horario en el partido y hubo muchas correlaciones realmente asombrosas. Así que bueno, suponíamos, ¿no es cierto?, que Rosario no tenía fecha de fundación, pero para el 5 de agosto de 1852, hace ya 171 años, con el apoyo de Justo José de Urquiza, fue declarada ciudad para ser conocida desde entonces como Ciudad del Rosario. Acá la ven con sus plazas, con sus hospitales, sus edificios. Se la llamó comúnmente El Rosario, ¿no es cierto?, o la Villa del Rosario. Eh, Saber cuándo, cómo y dónde comenzó algo para nosotros es lo que necesitamos para poder hacer una carta natal. En este caso, bueno, contamos con el lugar geográfico, pero la hora no era segura. eh, pero en base a muchos ensayos y prueba y error se alcanzó un horario, o yo alcancé un horario y estamos poniéndolo a prueba, o yo, digamos, considero también un tiempo prudencial de seguir intentando encontrar, pero no he visto fallar, digamos, de alguna manera la carta en distintas oportunidades, así que en lo que a mí respecta la doy por funcional o para... Además, bueno, por varias razones que voy a ir explicando en los videos, también es muy característica la carta de una ciudad importante de un país por el hecho de tener planetas angulares, como saben, el hecho de que Júpiter, el Sol y Saturno y también un transpersonal estén en casas angulares es un indicio importante a considerar el hecho de que no es una ciudad más en un país, sino que es la segunda o la tercera ciudad. Además, como saben, eh, en su oportunidad, en algunos momentos, la ciudad de Rosario tuvo la ocasión de ser la capital de la Argentina, ¿no es cierto? Entre 1862 y 1873, como reza este párrafo, Rosario fue promovida como capital federal en 3 ocasiones por el Congreso. Eh, Así que el tema de que después eso se retrajo o no funcionó, lo considero también importante en relación a los mapas de este Venus eh, retrógrado en Cáncer, casi en conjunción exacta al medio cielo, lo cual es una muy buena configuración, pero este casi y esta retrogradación del planeta, la cuadratura con el luminar en una casa cadente, es decir, una serie de valores que voy a ir desbrozando en las interpretaciones, no solo de este video, sino de otros, porque si no sería muy largo. La idea es darles alguna información astrológica eh, para los que están viendo el video. Yo soy profesor de astrología desde hace 40 años o unos 38 años que hace que enseño eh, ininterrumpidamente y astrólogo consultor. Entonces, mi práctica y mi experiencia y las distintas cosas que me fueron pasando a lo largo de los años, trato de brindárselas a los alumnos, a las personas que les interesa la astrología, a quienes quieren a lo mejor escuchar una perspectiva experimentada o por lo menos de una praxis extensa, ¿no es cierto? Pueden gustarle o no los abordajes, las formas, los métodos, las técnicas, las cosas que uno utiliza, pero el hecho de que algo funcione o que vaya funcionando en el tiempo puede resultar quizás útil a algunas personas para su práctica, ¿no? Para su propia experiencia. Bueno, el tema es que este mapa, particularmente, el que tuvo lugar el 5 de agosto de 1852 a las 14:40 TU, o sea, estamos hablando más o menos de las 10:40 de la mañana,
10:38 creo que es, en Rosario, tiene ascendente en el signo de Escorpio. Es un signo pasional, asociado al sexo, a los deseos más libidinales en las personas y en otro sentido a asuntos críticos o que están pasando por una instancia de eh, pérdida, muerte o regeneración. Es un signo otoñal, de pleno otoño, es el mes en el hemisferio norte donde caen las hojas y la naturaleza se opaca o se vuelve más despojada, ¿no es cierto? No tiene la belleza del mes anterior, del mes de Libra, que es desde el 21 de septiembre al 20 aproximadamente de octubre, sino que ya decae bastante la luz solar y por lo tanto la naturaleza declina y tiene un aspecto más mustio, sombrío, ¿no es cierto? Se acerca el invierno, así que Escorpio supone esa etapa crítica de decaimiento o digamos, de crisis terminal, ¿no? En un sentido metafórico. Ese ascendente, el ascendente de por ejemplo, en astrología para una localidad, el ascendente es la ciudad misma, sus habitantes también en un sentido amplio, su espacio, sus riquezas, sus potenciales. Escorpio es un signo de agua, está asociado también a riquezas ocultas, como por ejemplo los combustibles, en algunos casos, la energía, en algunas de sus formas, eh, el reciclado, eh, bueno, lo que sean finanzas o altos, eh, digamos, asuntos así de dinero que implican muchos movimientos de finanzas más que de plata pequeña. Es un signo asociado también al sexo, a lo libidinal, podríamos decir. Además que esto está un poco afianzado porque el ascendente se encuentra en el punto medio de Urano y Plutón, indicando algunas excentricidades o rarezas que tiene la ciudad y algunas particularidades, eh, siendo Escorpio un signo fijo, más bien conservador, es una especie de cara de póker o aparente frialdad que encubre todas las pasiones, ¿no es cierto, Escorpio? También es un signo que supone grandes crisis, grandes transformaciones, implica mucha empatía de su pueblo y de sus habitantes eh, como signo de agua y mucha fijeza y determinación en sus sentimientos, deseos en general, ¿no es cierto? Recordemos que uno de los clubes de fútbol tiene una fuerte impronta escorpiana. De los tres clubes de fútbol más reconocidos, ¿no? Estoy hablando. O sea, tenemos acá cuando se hizo la rectificación, por ejemplo, acá está en la lista de 33 acontecimientos. Ahora, por ejemplo, podría agregar un 33 cuatroavo, que ha sido el partido de Central con Platense, que tuvo lugar hace unos días, en el cual Central salió campeón. Y les decía que con el colega Juan Cruz mirábamos cómo funcionaba en la astrología ascensional con ese mapa, ¿no es cierto? Fíjense que estos datos yo los cotejé por todo tipo de técnicas de direcciones primarias, secundarias, eh, simbólicas, tránsitos, incluso revoluciones solares de estos eventos. Y ciertamente encontré, les diría que en todos ellos, correlaciones bastante sugerentes o coherentes con los hechos, lo que lleva a pensar un poco en que posiblemente este horario que les comento sea uno de los horarios sensibles o más importantes a tener en cuenta. Puede haber otros, por supuesto, porque hay que entender que eh, el tema del momento, del horóscopo propiamente dicho, eh, es particular en cuanto a que hay ciertos horarios, incluso más de uno a veces, suponen comienzos o inicios o tienen una clave temporal que después funciona con distintas técnicas, ¿no es cierto? Con las que solemos utilizar más bien en forma tradicional, que son las direcciones secundarias, primarias, tránsitos o algunas otras progresiones.
así como las revoluciones solares, otras técnicas de retorno que son las de uso común en la astrología moderna, predictiva. Eh, bueno, entonces les decía que este ascendente Escorpio tuvo, y que tiene un punto medio entre Urano y Plutón, tuvo su episodio, por ejemplo, en el combate naval del Espinillo. No sé si sabían que en un momento en la isla del Espinillo, aquí enfrente de la ciudad, el 29 de septiembre de 1893, como leen aquí, las fuerzas leales al gobierno conservador y los sublevados de la Revolución Radical de 1893 se enfrentaron a los tiros, como una especie de guerra que hubo, guerrilla, ¿no es cierto?, en esa época, 1893. En aquella época el Partido Radical representaba a la facción más revolucionaria, diríamos, o eh, anarquista, o, ¿no es cierto?, o de carácter contrario a los intereses de, bueno, de las personas que detentaban el poder, que eran más bien de carácter conservador, ¿no es cierto? O sea que ya había conflictos. Este ascendente Escorpio que muestra también un poco de momentos muy importantes en los rosariazos, por ejemplo en mayo del 69 y en el segundo rosariazo en septiembre del 69. Bueno, algunos, no querría repasar algunos de los eventos que son muy tristes, ¿no es cierto? Que sirvieron también para, pero es particularmente la explosión de gas de la calle Salta del 6 de agosto del 2013 tiene en esta rectificación muchísima importancia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a tratar, fíjense que acá hay una imagen de del cielo del momento de nacimiento, ese instante, ¿no es cierto? A las 10:38 de la mañana, se ve de noche porque eso se puede cambiar en el programa que realiza la simulación del cielo exacta con los planetas y las estrellas tal como estaban. Fíjense aquí la constelación de Orión, qué hermosa. Por supuesto era de día, como pueden ver el sol estaba acá por arriba del horizonte, ¿no es cierto? Este efecto de curvo se ve como si fuese una lente de ojos de pescado. Acá se ve el sol que está cercano al meridiano, a la parte más alta del cielo que cruza de norte a sur. Ese punto, que es una de las partes que intersecta la eclíptica, se llama medio cielo para nosotros, representa el éxito, la profesión, logros, cosas muy notorias. El planeta Venus estaba prácticamente en conjunción muy estrecha al meridiano, al medio cielo, lo cual es un indicio astrológico realmente benigno. La estrella Procyon, por su parte, que tiene relación también con la comida, la bebida, los festejos, me resultó gracioso ver esa increíble coincidencia de una estrella que está asociada a festejos gastronómicos o libaciones, por decir algo, como un rasgo característico. Esta es una ciudad que tiene, por supuesto, muchísima cultura, mucha creatividad, muchos artistas, científicos y personas destacadas del mundo. Pensemos en el Papa, en Messi, por decir personajes actuales, ni que hablar de otros tantos que están en todos lugares del mundo, en otros lugares del mundo, en nuestro propio país, ocupando, ¿no es cierto?, algún lugar destacado por sus conocimientos o sus aptitudes. O sea, es una ciudad muy especial. Lo vuelvo a relacionar, ¿no es cierto?, con la carta de un Júpiter, un planeta que indica dignidades o que indica honores, ascendiendo el Sol en el signo regio de Leo, que aunque está junto a la estrella Acubens, que no es muy benigna, está en su regencia y está en el decanato de Júpiter, eh, elevada, ¿no es cierto? Que es una dignidad accidental, aunque está en cuadratura aplicativa con Saturno y en cuadratura aplicativa con Júpiter, conforma una configuración, estas dos T's cuadradas, ¿no es cierto? De esta T cuadrada que el ápex cae sobre el Sol de gran tensión formal. Es decir, yo no tengo que leer Júpiter en casa uno como que fuesen los rosarinos exagerados o ampulosos como se lee en la carta de la Argentina. Es muy diferente esta carta, la de la Argentina. Si bien Júpiter asciende en la casa uno en la carta de nuestro país, la voy a poner para que la puedan
ver, a ver, por lo pronto, para que sea la comparación para quienes sepan astrología, ¿no es cierto? Esta es la Constitución. La Constitución Argentina, acá está. Fíjense que Júpiter ascendía en la carta de la Argentina con un ascendente Libra que tiene el país, que es mental, más sofisticado, más refinado, Libra, o más intelectual, eh, más que intelectual, diríamos, inteligente o a lo mejor expresivo, ¿no es cierto? Locuaz o refinado, podríamos decir también la clave a veces con respecto a los signos eh, de aire, ¿no? Que son conceptuales o intelectuales. Eh, un sol en conjunción al medio cielo es una increíble posición destacada, ¿no? Para la carta del país. O sea, es otra cosa esta carta en cuanto a que Sol, Júpiter, angulares y Luna tiene una increíble presencia esta carta, pero la carta de Rosario no le queda tan atrás, aunque tiene características más levemente acotadas. Pero quiero destacar el hecho de que como carta de una segunda ciudad o tercera ciudad de un país, me parece muy apropiado que haya planetas benéficos angularizándose o ascendiendo como Júpiter y Venus, ¿no es cierto? Y la Luna, que aunque no está, o sea, es un planeta nocturno, está más abajo, en la parte nocturna de la carta, pero está en un signo de fuego, en una casa de tierra, o sea, tiene un carácter en trígono al Sol, tiene un carácter de apoyo, diríamos, de humilde contribución, a su vez muy dinámica, ¿no es cierto?, del pueblo, de la gente común. La Luna en casa 6 supone al pueblo que trabaja, ¿no es cierto? Y Aries es un signo cuentapropista o está asociado también a la fuerza de trabajo, al impulso, a la competitividad. Entonces muestra esta luna en Aries, en la casa 6, junto la idea de Aries con la de la casa sexta, y asocio esta noción al pueblo, la idea de un pueblo orgulloso de su poder, de, digamos, de acción, de fuerza, de determinación. Esta luna tiene un trígono con el sol, lo que indica un pueblo noble. eh, Al estar en Aries también ambicioso, a la vez conectado quizás a asuntos, bueno, de la casa sexta, son trabajos, servicios, eh, reparaciones, industria, porque está en Aries también, asuntos relacionados también con el transporte, quizás por el tipo de signo. eh, Tiene algunas características esta luna que quería mostrarles también. Por ejemplo, la dodecatemoria de la luna, que está en Aries, en la carta de Rosario, que muestra un pueblo frontal, un pueblo directo, reactivo, impulsivo, apasionado, ¿no es cierto?, en el sentido ariano, y a la vez humilde, servicial, práctico, realista, ¿no es cierto? Ese es el carácter de esta luna en Aries en la casa sexta, con nobleza, con determinación, ¿no es cierto?, por el trígono con el sol, con cierta tendencia a creer o a expandir a veces sus expectativas por sobre la realidad. Esto es por el quincuncio con Júpiter. Eh, bueno, está en los términos de Marte, en los términos egipcios está la luna, además de estar en Aries, está en los términos de Marte, pero está en el decanato fase de Venus, o sea, eso es una buena señal. Su dodecatemoria se halla en Libra, otra referencia venusina, en la casa 12. Lo pienso también la asociación del pueblo, la música popular, el arte popular por el tema del signo y el hecho de la casa 12, el carácter que tiene siempre la expresión bella, ¿no es cierto?, de la ciudad con algunas canciones, por ejemplo, de la trova rosarina, incluso que se han hecho bromas con eso en programas de televisión, ¿no es cierto?, respecto de que las canciones tienen esa especie de dulzura melancólica del Paraná y, por ejemplo, pienso, no sé, en Mirta de Regreso, la canción, eh, no es cierto, tan conocida, o tantas otras letras que tienen esa pauta un poco melanco, ¿no?, del río y su rumor tranquilo, ¿no es cierto?, y también bastante lujurioso, ¿no?, de una zona del país muy fértil,
muy llena de naturaleza, de animales, de vida, ¿no es cierto? Entonces hay una especie de clima casi subtropical, quizás nosotros no lo pensamos así, ¿no? Pero es un poco así. Entonces, bueno, veamos algunas características. Escorpio es un signo otoñal, no obstante, como signo pasional, intenso, que vive la vida, digamos, de una manera muy fuerte, muy intensa, ya sea a través de un deseo, de algo que convoca su pasión, algo que coloca como un objetivo casi obsesivo, ¿no es cierto? Escorpio no es un signo de medias tintas, es un indicador de extremismos. Por un lado, como está Júpiter en la casa uno, se piensa que hay una bondad o una suerte de natural bonomía de sus habitantes y de sus asuntos. Como está el Sol también elevado, la idea de la autoridad en esta carta es bastante importante. Pareciera que fuese bastante prominente la imagen del intendente, en este caso, o de sus, ¿no es cierto?, autoridades más importantes, como parte constitutiva de la identidad de la ciudad. Eh, bueno, me llama un poco la atención, no voy a desarrollar toda la carta natal porque realmente es muchísima la información. Por ejemplo, uno de los regentes, Marte, un regente tradicional, se encontraba en la casa doceava, en Libra. Eh, Estaba bueno, en los términos de Saturno, algo que no es del todo agradable, y en el decanato de la Luna, según bueno, las fases de Ptolomeo, ¿no es cierto? Según el orden caldeo también de planetas, de movimientos de planetas. Bueno, el asunto es que el hecho de que Marte esté en la casa 12, en destierro, en un signo inadecuado, en una casa no feliz, no es una muy buena señal. O sea, no digo que con eso haya algo definitivo, sino que esta es una carta natal muy notoria y realmente llamativa en cuanto a sus bondades e indicaciones sumamente óptimas, pero hay una referencia que habría que tomar como información curiosa respecto de alguna relación de nuestra ciudad, por ejemplo, con el delito o con asuntos delictivos o con cuestiones prohibidas o situaciones que convocan a lo mejor desbordes o situaciones que tienden a ser de más difícil erradicación. La casa 12 es un segmento marginal, está asociado a fenómenos, digamos, como inundaciones o tiene que ver también con la marginalidad, la pobreza extrema, la vejez, bueno, o las situaciones de orfandad de diferente grado que pueda haber, las cárceles, asilos, hospitales, lugares de reclusión en general, también geriátricos, eh, pero también simboliza espacios de agua, la naturaleza en toda su majestuosidad, la poesía, la bondad humana, la idea de ayudar a otros. Bueno, entonces al estar Marte en esa casa 12 hay una acentuación de lo que sería la salud pública, la casa 12 son los hospitales, ¿no es cierto? También, o lugares así, cárceles. eh, Puede haber también una fuerte impregnación en esta carta o en la idea de su pueblo de lo que son los temas ocultos o esotéricos. Eh, También interés en la psicología, en el alma humana, en el aspecto subjetivo de la mente y sus creaciones, los sueños, la vida post-mortem, asuntos que tienen que ver con el sufrimiento humano. Bueno, el tema del delito puntualmente, Marte en Libra en particular hace alusión a romper la ley, ¿no es cierto? Y la casa 12 y además está interceptado ese planeta como impedido de accionar, ¿no es cierto? Entonces se piensa que como es regente del ascendente, no es un planeta que sea adecuado, ¿no es cierto?, como para tomarlo. Entonces, si vemos a Plutón, el otro regente de Escorpio, no es que no sea adecuado, o sea, indica una naturaleza eh, poco visible a veces de algo muy benigno, que tiene mucho sufrimiento o que experimenta dolor o violencia o desequilibrios o injusticias cada tanto, ¿no es cierto? La casa 12 es una casa fatídica, un segmento del cielo que se supone que implica infortunios en los que no hay un culpable directo, ¿no es cierto? Que ocurren cosas que son muy complejas, que terminan generando un fenómeno que resulta
por ejemplo, nocivo, pongamos una epidemia, supongamos no es cierto, una ola de violencia, una situación de que hay más accidentes o como está ocurriendo en estos últimos años. Son cosas que son masivas, que vienen de otras tantas anteriores o errores cometidos pequeños o grandes que se fueron acumulando. Entonces la casa 12 se le llama el segmento del karma. Como está Marte, hace alusión a que la identidad de la ciudad tiene relación con este karma, con esta suerte de deuda que tenemos a veces con, supongo yo, con el dolor, ¿no es cierto?, con la marginalidad, con las personas que sufren, con la injusticia. Entonces, la ciudad es depositaria o se identifica también con muchas causas o situaciones ajenas a su propia esencia que implican una especie de deuda kármica del resto de otros lugares, ¿no es cierto? Es como si esta ciudad tuviese quizás un poco la identidad de conectar más con las culpas del destino o las causas negativas de otros lugares, ¿no es cierto? Por eso la casa 12 es como impersonal. Es interesante digamos, esta lectura de Marte en una casa psíquica o de agua, en un signo de aire, como algo que no es literalmente físico, diríamos, como si fuese un Marte en un signo de tierra, o algo muy explícito, así, digamos, como si fuese un signo de fuego, sino que habla más bien de asuntos eh, que implican alguna inarmonía eh, en alguna clase de sentir colectivo, ¿no? Porque la casa 12 es, como el psiquiatra suizo lo mencionó, para hacer alusión a una entidad abstracta y difícil de comprender, lo que sería el inconsciente colectivo, es decir, una especie de mente colectiva que opera, por ejemplo, cuando las personas ayer salieron a hacer ruido con sus cacerolas, no es algo que se pusieron de acuerdo, se escribieron, sino que ocurre espontáneamente una respuesta de esa mente colectiva frente a algo que consideran injusto o que no es conveniente. Entonces, bueno, de alguna manera la casa 12 tiene esa relación, ¿no es cierto?, de una fuerte reactividad colectiva, por eso pensaban los rosariazos, ¿no es cierto?, y distintos hechos virulentos que tuvieron que ver, ¿no es cierto?, con nuestra historia como ciudad, que la conformaron, ¿no es cierto? Era lo que les estaba diciendo, que aquí en este listado, que está en mi blog, que está desde el primer izamiento de nuestra bandera, antes de que naciera Rosario, claro, pero se puede mirar un evento antes en relación a la carta a posteriori. Y bueno, aquí tienen, o sea, después pueden verlo en el blog, que es gabrielborla.com, y donde dice blog, mirar esta nota que tiene estos eventos para que conformaron o que conforman mayormente nuestra identidad. Miren qué interesante, la primer transmisión de radio ocurrió el 27 de agosto de 1920. Es relativamente reciente, hace apenas 100 años, ¿no es cierto? En la carta de Rosario, Urano se encuentra angular en la casa 7. Rosario tiene sus canales de televisión, sus radios AM, FM, muchísimas, ¿no es cierto? Sus medios gráficos, radiales, televisivos. Es una ciudad fuertemente conectada, ¿no es cierto?, también a las innovaciones. Hay muchas personas autodidactas en esta ciudad o personas que aprenden o que vienen a hacer un aporte, digamos, muy distinto al resto, tanto en las ciencias como en las artes, ¿no es cierto? Tienen una identidad muy particular. Entonces es muy interesante este trígono de Urano con Mercurio en la carta de la ciudad, mostrando esta genialidad o esta suerte de mente técnica virginiana, pero acuariana por la casa 11 y su trígono con Urano angular en una casa libriana, digamos, acentúa el carácter mental, creativo e ingenioso de la mente de los rosarinos, ¿sí? Eh, bueno, este Venus angularizado, esto es último, digo, y voy a después a cerrar este video para no ser tan largo, pero miren qué interesante esta configuración, ¿no es cierto? La luna, hablé un poco de esta luna en cuanto al pueblo, su carácter ambicioso, dinámico, servicial, pero esta luna, hambrienta de amor, podríamos decir, porque está en cuadratura con Venus, hambrienta de reconocimiento, de afecto, de aceptación, ¿no es cierto? Como si dijese, acéptenme, quiéranme,
ténganme en cuenta cuando sean los cumpleaños. ¿Entienden? O sea, una figura de luna cuadratura Venus supone una especie de deseo vehemente de amor. Es como una idea de diabetes, ¿no? Como si tuviese azúcar en la sangre, digamos. Luna cuadratura Venus es comer mucho en astrología, tiene relación con una ingesta o una tendencia a comer más dulces o grasas o cosas sustanciosas. Es un deseo de placer que supone deseo de amor, ¿no es cierto? O insatisfacción de amor o de placer. Entonces, no literalmente, sino como idea de que uno para estar satisfecho tiene que comer un poco más de lo que debería, o bien para sentirse amado necesita más demostraciones o más abrazos o besos o cartas o llamados o cosas para sentirse querido, ¿no es cierto? En este caso, Luna-Venus no es en un sentido sentimental este amor, sino más bien familiar, ¿no? Es como si yo quisiese ser amado por mi madre o por mi familia más de lo que me aman, ¿no? Es una idea así. ¿Cómo podríamos asociar este deseo? Bueno, un poco en broma dije el tema de las canciones de la trova rosarina, para hacer un ejemplo actual, ¿no? Relativamente actual, que no son quiéranme, ¿no es cierto? Sino más bien tienen una melancolía y una belleza, por supuesto, y su propia marca estética, su propio concepto también detrás, que es producto de la época, de una serie de cantantes, de un momento, ¿no es cierto? Pero en todo caso, la luna cuadratura Venus habla de dulzura, de imaginación, de un sentido novelesco, de algo localista, porque Venus está en Cáncer, la luna también es un planeta local. La cuadratura, bueno, es porque están en signos cardinales, o sea, signos dinámicos, ambiciosos, que muestran esta tónica de deseo, de amor y de aceptación en crisis, ¿no? O sea, una suerte así de, ah, si haces música en Rosario o si sos, no sé, un chef, eh, ¿no es cierto?, un artista, alguien que hace algo bello, no vas a sentir la satisfacción o no te van a colmar de reconocimiento como se debería. Supongo yo que estoy haciendo quizás una asociación especulativa por lo que todos decimos, el lugar común, ¿no es cierto?, de que Rosario es el patio trasero de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que Dios atiende en Buenos Aires y esas cosas, pero bueno, en cierto punto es verdad que las personas que aquí despliegan su potencial terminan yéndose de algún modo, ¿no? Excepto algunos. En todo caso, el localismo, Venus en Cáncer, en cuadratura con la Luna, es que ser amado o aceptado o estar cerca del lugar conocido implica cierta inseguridad o ausencia de supervivencia garantizada con una luna en Aries, ¿no? Que requiere mucha creatividad y actualización constante para generar de sí. Entonces, este es un pueblo que sabe no improvisar, sino más bien accionar fuertemente cuando se le pone algo, ¿no? O sea, de algún modo, hablemos como entidad colectiva, si es posible que eso exista, ¿no? Bueno, hasta aquí quería compartir la información. Espero que a alguno de los alumnos o otras personas les pueda gustar y que le pongan me gusta. Muchas gracias.